Y muchas gracias a todos por asistir a este evento de los últimos del año 2011. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de infraestructura de SQL Server 2008 y SQL Server 2012. Tal y como lo habíamos indicado en la invitación y lo que está publicado en el evento, el principal tema del día de hoy va a ser hablar sobre la infraestructura de SQL Server 2008, SQL Server 2012, qué novedades tiene, y también poder repasar específicamente cuáles son algunas de las tecnologías que están detrás de SQL Server, principalmente en todo lo que se llama a SQL Server Failover Cluster, Database Mirroring, Log Shipping y un aspecto nuevo que vamos a ver que es introducido en SQL Server 2012 que se llama Always On. Mi nombre es Eduardo Castro. Si tienen alguna duda, me pueden contactar al correo electrónico que aparece en pantalla. También los invito a que se unan a nuestro grupo de usuarios. Ahí aparece el URL, tinyurl.com/comunidad Windows. En ese sitio vamos a estar publicando todo lo que sería el contenido relacionado con esta presentación. Y también si tienen alguna duda, lo pueden hacer a través de ese medio. La agenda que tenemos para el día de hoy es bastante ajustada. Vamos a estar viendo específicamente algunos aspectos interesantes como lo que sería la optimización de infraestructura en SQL Server 2012, escalabilidad y alta disponibilidad, cuáles son los mecanismos que tenemos disponibles en SQL Server 2008, también los disponibles en SQL Server 2008 R2 y en SQL Server 2012. Consideraciones que tienen que tomar en cuenta en cuanto a lo que sería la parte de migración de bases de datos y aplicaciones, y además algunos aspectos que se tienen que considerar cuando queremos integrar Integration Services con Microsoft Vstock. Y por último vamos a ver las novedades que fueron incluidas en SQL Server 2008 R2 y que están ahora mejoradas en SQL Server 2012. Como les dije anteriormente, la agenda que tenemos para el día de hoy, vamos a cubrir esos temas. Cualquier duda que tengan con respecto a estos temas, no duden en contactarnos vía correo electrónico o mediante nuestra página en Facebook. Estaremos más que felices para contactarlos y poder contestar todas sus preguntas. Primero, vamos a ver el primer tema, que sería la infraestructura que está detrás de SQL Server específicamente. Primero, tenemos que recordar que SQL Server es una base de datos o un producto que no incluye únicamente la base de datos, sino que incluye una serie de servicios que están ya disponibles. Primero nos aparece toda la parte de bases de datos, tal y como nos hemos estado trabajando, dentro de lo que sería la base de datos, que es lo que nosotros podemos soportar en SQL Server. Podemos soportar la base de datos tradicional, relacional, bases de datos multidimensionales, con todo lo que sería la opción de Analysis Services y bases de datos OLAP. Toda la parte de archivos XML con soporte nativo y además optimización de índices para archivos XML dentro de SQL Server. La administración de archivos, que sería todo lo que sería posible con aspectos tales como FileStream. Ustedes recuerdan, FileStream lo que nos permitía era poder almacenar archivos grandes fuera de la base de datos, pero que siempre estuvieron incluidos dentro de lo que sería la infraestructura de SQL Server. Y también se integra con el producto que ustedes pueden conocer como le llama SharePoint 2010. Entonces tenemos esos aspectos. Si hablamos de mejoras en cuanto a lo que sería la infraestructura, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, recordemos que toda la plataforma de SQL Server tiene que estar optimizada y que nos ofrece diferentes opciones. Primero, lo que sería la parte de consultas contra bases de datos relacionales, el análisis de información con toda la parte de inteligencia de negocios, reportes vía web con todo lo que sería la parte de Reporting Services, poder generar programas de ETL, de Extract, Transformation and Load, con todo lo que sería la familia de productos y componentes que están incluidos dentro de Integration Services, la posibilidad de poder sincronizar con la base de datos que están en la nube, poder sincronizarse con SQL Azure mediante todo lo que sería el Azure Data Sync. Entonces tenemos de que existe toda una plataforma de datos que tiene que ver visto como una plataforma completamente integrada.
Algo que es también incluido en SQL Server 2012, que tal vez les pueda servir, es el nuevo concepto que se llama File Table, en el cual nosotros podemos incluir un sistema de archivos basado en NTFS dentro de todo lo que sería la base de datos de SQL Server. Lo podríamos ver que es como la nueva versión de FileStream. Entonces, dentro de todo lo que sería la parte de la infraestructura, ¿cuáles son los datos o aspectos que están asociados con toda la parte de infraestructura de SQL Server? En este caso lo que tenemos es que nosotros vamos a querer seguir un campo de optimización de la infraestructura. Supongo que ustedes tienen que haber oído toda la parte de BPIO, que sería las iniciativas de optimización de infraestructura de Microsoft, que esas están asociadas en diferentes aspectos de SQL Server. Por ejemplo, vamos a pasar acá. Dentro de todo lo que serían los pilares básicos de SQL Server 2008, tenemos de que se tiene todo lo que sería aspectos de seguridad. En esos aspectos de seguridad está toda la parte de cifrado transparente de datos, que sería la posibilidad de poder encriptar las bases de datos dentro de SQL Server. Aspectos de compresión de datos, el Resource Governor, que nos permite poder asignar recursos a los servicios que se están conectando a SQL Server con respecto a sus prioridades, mejoras en la auditoría de conexiones hacia SQL Server, además de poder contar con aspectos de productividad y alta escalabilidad en SQL Server, tales como lo que sería el manejo de tablas paralelas, el paralelismo en la resolución de consultas, poder integrarse con aspectos de ETL, mediante todo lo que serían los aspectos de Integration Services, que eso es importante. Además, el diseño generado para escalabilidad. En cuanto a lo que sería la inteligencia de negocios, tenemos diferentes aspectos para poder estar generando tales como sería una vista unificada de datos, así como poder contar con infraestructuras típicas de referencia para que nosotros podamos estar tomándolas en cuenta. Dentro de estas infraestructuras de alta disponibilidad e infraestructuras de referencia, Microsoft se ha unido con diferentes fabricantes de software y de hardware para poder brindar algo que es conocido como arquitecturas de referencia. De hecho, voy a compartirles mi escritorio para que podamos ver algunas de esas arquitecturas de referencia que están disponibles. En este caso vamos a compartirle todo mi escritorio. Dentro de poco van a empezar a ver mi escritorio. Dentro de todo lo que sería la primera aspectos que están disponibles dentro de todo lo que sería la plataforma Microsoft, es que Microsoft ha establecido, como les dije anteriormente, aspectos ya de alianzas estratégicas con fabricantes de hardware. En este caso estamos mostrando la página de HP, un fabricante de hardware bastante famoso, el cual tiene ya soluciones completamente específicas para todo lo que sería SQL Server. También pueden consultar las páginas de Dell o las páginas de proveedores tales como IBM, en donde van a encontrar específicamente soluciones de hardware ya optimizadas para SQL Server. Dentro de todo lo que sería la optimización de SQL Server, tenemos diferentes arquitecturas de referencia que nosotros podemos tomar en cuenta. Dentro de estas arquitecturas de referencias, una que podemos ver acá es las soluciones de consolidación de bases de datos. Vamos a ver esta página. Esto lo que nos da es una serie de soluciones de referencia que nosotros podemos utilizar. Dentro de todo lo que eso es parte del acuerdo que hay entre HP y SQL Server, nos permiten tener todo lo que sería soluciones de infraestructura ya con una configuración preestablecida. Dentro de estos está, por ejemplo, es todo lo que sería el appliance de consolidación de bases de datos de SQL Server.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener ya una infraestructura que está optimizada para poder ejecutar SQL Server directamente dentro de nuestras organizaciones, con base en infraestructuras que ya están probadas. Eso es cuando estamos hablando de consolidación de bases de datos. También existe otras soluciones que son conocidas como soluciones de Fast Track. Las soluciones de Fast Track de HP son soluciones específicamente generadas, el hardware fue diseñado para SQL Server, en donde vamos a tener diferentes opciones para poder ejecutar un Data Warehouse, por ejemplo, dentro de SQL Server. Dentro de ese SQL Server vamos a encontrar de que ya existe una serie de servicios que ya están incluidos. También vamos a poder encontrar acá, vamos a entrar aquí a esta página, que es el Fast Track Reference Architecture. El Fast Track Reference Architecture es algo que ustedes pueden descargar de forma gratuita. Digamos, existe un paper completo, este es una versión limitada de ese paper, una versión resumida. Y prácticamente, ¿qué es lo que está detrás de todo lo que sería la parte de el Fast Track para SQL Server? El caso o la idea que se tiene detrás es de que ustedes puedan contar con una arquitectura de referencia. La arquitectura de referencia lo que va a encontrar es precisamente todo lo que sería relacionado con respecto al diseño de hardware que ustedes tienen que tener para poder ejecutar SQL Server de la mejor forma, con base en algunos parámetros muy sencillos. Por ejemplo, como lo vemos acá, la arquitectura de referencia de Fast Track puede administrar cargas de trabajo desde 1 terabyte hasta 80 terabytes. La ventaja de esto es de que ya la SAN está diseñada, la configuración de los servidores está diseñada, la distribución de los discos está diseñada, y ustedes tienen dos opciones. Pueden tomar la documentación del SQL Server Fast Track Data Warehouse Reference Architecture y construir la infraestructura ustedes con sus propios recursos, o pueden comprar la solución completa ya prediseñada y creada por HP en conjunto con Microsoft. Incluso existe ahora un nuevo appliance para SQL Server que es conocido como lo que sería el Analysis Services Appliance o el de Appliance de Inteligencia de Negocios. Ese Appliance de Inteligencia de Negocios contiene la solución de SQL Server, la solución de Analysis Services y la solución de SharePoint, y también todo lo que sería los aspectos de Power Pivot. Y es una solución de hardware en la cual ustedes solo inician el servidor, le indican algunos parámetros tales como usuario, contraseña, si va a estar unido a un dominio o no, y de ahí en adelante sigue la instalación de forma automática por parte del servidor, y al final ustedes van a contar con una instalación completamente optimizada para administrar sus soluciones de inteligencia de negocios. Entonces, eso es uno de los aspectos que se están mejorando en cuanto a lo que sería el manejo de hardware y obtener el mejor rendimiento en SQL Server. Entonces tenemos diferentes referencias que ustedes puedan tener. Por ejemplo, todo lo que sería la referencia de HP en cuanto a optimización de infraestructura, que incluye diferentes productos que ya están probados para trabajar con HP y con SQL Server, tales como lo que sería, es una arquitectura basada en servidores ProLiant, está basada en StorageWorks P2000 con switches Procure de HP y además con canales de fibra que pueden estar estableciendo toda la comunicación. Entonces, esta arquitectura de referencia nos dice cómo debería estar configurado esos servidores para que me den un excelente rendimiento dentro de todo lo que sería la infraestructura de Microsoft. Entonces, si ustedes quieren mayor información sobre todo lo que sería esta sección de hardware de HP y de Microsoft y de otros proveedores, ustedes pueden considerar otros webcasts que hemos impartido, donde se habla a detalle de estas infraestructuras y cómo se diseñan. Y esos webcasts están disponibles en todo lo que sería el TechNet. Si ustedes no cuentan con ese webcast, nos lo hacen saber y nosotros les enviamos los URLs con respecto a la grabación que ya existe. Vamos a volver a nuestra presentación porque vamos a ver
ahora otros temas que están relacionados con los siguientes contenidos de este webcast. El primer contenido que tenemos relacionado es toda la parte de alta disponibilidad. Tal y como lo he mencionado en el contenido de este webcast, vamos a ver un poco acerca de lo que sería escalabilidad y alta disponibilidad en SQL Server 2008. Primero, ¿por qué es que nosotros tenemos que contar con alta disponibilidad dentro de una base de datos? Primero, porque tenemos siempre requisitos de bases de datos siempre disponibles que tienen que estar dando servicios a sus diferentes aplicaciones. Dentro de esto tenemos diferentes soluciones que podemos utilizar dentro de SQL Server. Primero, la opción que podemos tener es para alta disponibilidad en SQL Server podemos contar con un clúster de SQL Server basado en el Failover Cluster de Windows 2008 o Windows 2008 R2. También podemos contar con todo lo que sería el mirror con recuperación automática. La recuperación automática en 2008 R2 es lo siguiente, digamos que ustedes tienen una base de datos principal, esa base de datos tiene una base de datos espejo con mirroring hacia todo lo que sería otra base de datos hacia otro servidor, y si por alguna razón en la base de datos principal falla una página, falla un disco, esa página puede ser reconstruida con la información que está en la réplica. Entonces esa es la recuperación automática con mirroring. También podemos generar todo lo que serían snapshots de bases de datos, y otra de las opciones que se cuenta cuando tenemos con Windows 2008 Enterprise, podemos agregar memoria y CPUs en caliente, y eso quiere decir sin apagar el servidor, y nuestro servidor de SQL Server va a detectar esos nuevos CPUs, va a detectar esa nueva memoria y va a empezar a utilizarlos. También podemos contar con mecanismos de replicación tales como replicación en línea con aspectos tales como el peer-to-peer. Aquí tenemos una tabla que nos identifica cuál es la alta disponibilidad y cómo se está trabajando. Por ejemplo, aquí siempre cuando ustedes están trabajando con un sistema de base de datos van a tener que definir cuál es el número de 9 que va a contener su solución. Y dependiendo de la cantidad de números de 9 que tenga su solución, ustedes van a requerir diferentes mecanismos de alta disponibilidad. Por ejemplo, un SLA o un Service Level Agreement con 99.9999% de disponibilidad significa que el servicio solo puede estar fuera 5 minutos al año. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de alta disponibilidad, la solución que nosotros podemos contar acá es con la del Failover Cluster, que tarda menos de 5 minutos en hacer un failover de un servidor hacia el otro servidor. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. También tenemos aspectos como de alta disponibilidad en SQL Server. Tenemos diferentes niveles y estos niveles van a influir sobre la infraestructura que ustedes van a diseñar. Por ejemplo, si el nivel de alta disponibilidad en SQL Server es bajo, quiere decir que nosotros no requerimos una recuperación automática y que pueden darse alguna pérdida de datos. En ese caso, lo que vamos a contar es con mecanismos de recuperación y de respaldo de datos basados en las herramientas de backup y restore normales de SQL Server. Aquí podemos entender de que si los backups se hacen todos los días en la noche, y pasa algún momento del otro día, pasa algún problema, lo que podemos recuperar es lo que pasó la noche anterior, ¿verdad? También tenemos otro tipo de alta disponibilidad en SQL Server, que es conocida como una alta disponibilidad de nivel medio, donde la recuperación es manual con posible pérdida de datos. Ahí, ¿qué opciones podemos tener? Ahí vamos a tener algunos aspectos tales como log shipping, es uno de los mecanismos que podemos aplicar. También todo lo que sería mecanismos de replicación de bases de datos. Si el nivel de alta disponibilidad en SQL Server es alto, donde tenemos que tener aspectos como recuperación automática sin pérdida de datos, entonces tenemos dos opciones. La primera opción va a ser Database Mirroring, la segunda opción va a ser Failover Clustering.
Esos aspectos los vamos a ver un poquito más a detalle adelante, y eso sería en SQL Server 2008 R2 y SQL Server 2008. En SQL Server 2012 podemos tener recuperación de alto nivel con un nuevo mecanismo que es conocido como Always On, que ese es uno de los que les vamos a mostrar dentro de poco. Vamos, que está dentro de los contenidos de este laboratorio. Acá tenemos todo lo que sería la replicación de SQL Server. Vamos a recordar esos aspectos generales. Primero, recordemos que cuando hablamos de replicación de SQL Server vamos a tener una base de datos que es la principal. Esa base de datos principal es conocido como publicador. Ese publicador envía mediante un mecanismo de log reader todas las transacciones que tienen que ser replicadas hacia los suscriptores. En este caso, los suscriptores son las bases de datos que están recibiendo la información que pasa en la base de datos principal. Entonces, eso es una forma de poder estar haciéndolo. Tenemos un publicador, distribuye sus datos a los suscriptores. Eso es una opción mediante todo lo que sería mecanismos del log de transacciones. Y un uso común de la replicación, cuando estamos hablando de infraestructura de SQL Server, es que se utiliza para alta disponibilidad, sin embargo, no permite o no cuenta con un servicio automático de recuperación hacia el otro servidor. Por ejemplo, si el servidor del publicador, que es el servidor principal, falla, hay que hacer enrutamiento manual de las aplicaciones hacia el servidor donde está la réplica. Entonces, eso es uno de los aspectos que pasa. Usualmente también se utiliza en aspectos como liberar carga de trabajo. En este caso, lo que hacemos es de que los reportes que genera la aplicación no se hacen contra la base de datos principal ni el servidor principal, sino que se hacen con una base de datos replicada que reside en otro servidor. Con eso lo que hacemos es liberarle carga de trabajo a nuestro servidor principal. Y por tanto vamos a tener mucho mejor rendimiento. Existen diferentes tipos de replicación que ustedes pueden investigar a profundidad. Sin embargo, aquí vamos a ver de que existe la replicación mediante snapshots, replicación transaccional, donde la replicación transaccional puede ser una replicación basada en peer-to-peer con alto rendimiento, o también con una replicación de merge, que usualmente la replicación de merge o de mezcla se utiliza para dispositivos móviles. Si hablamos un poquito más de detalle en la replicación transaccional, lo que tenemos es de que el publicador envía las transacciones que están surgiendo en la base de datos principal a través del log reader hacia los suscriptores, y esos suscriptores van a estar trabajando de esa forma. El otro tipo de replicación que nosotros tenemos es específicamente el peer-to-peer. Dentro del peer-to-peer se nos brinda la capacidad de poder replicar entre diferentes nodos. El peer-to-peer nos da un alto rendimiento, establecemos nodos de replicación, establecemos ruta de replicación, y además permite poder administrar conflictos. Los conflictos se dan cuando un nodo ha modificado datos que también recibe en otro nodo al mismo tiempo y que se tiene que resolver ese conflicto. El log shipping es otro tipo de replicación que ha estado disponible desde hace muchos tiempos, desde SQL Server 2000, digamos, está disponible el log shipping, que prácticamente lo que hace es de que cada cierto tiempo se está guardando un respaldo del log del servidor primario, se está guardando una unidad compartida y se está recuperando en otro servidor para darle alta disponibilidad. Otro de los mecanismos nuevos introducidos en SQL Server es el Database Mirroring. El Database Mirroring lo que permite es poder determinar qué componentes de SQL Server vamos a estar trabajando para el mirroring. Principalmente vamos a tener estos componentes. El servidor principal, que recibe a las aplicaciones que se conectan y recibe todas las transacciones. El servidor del mirror es el que recibe los logs de transacciones del servidor principal y los aplica a la base de datos que está haciendo el mirroring.
El servidor witness, ese es un servidor opcional, que lo que va a estar viendo es, si falla el servidor principal, va a hacer un desvío hacia el servidor de mirror y lo vuelve el principal. La ventaja de esto es de que con el mirroring, vean que la base de datos puede estar local, no tiene que estar en una SAN, y se mantiene una réplica de la misma. Entonces es uno de los aspectos que están completamente disponibles. Tenemos aquí unos escenarios de mirroring. En mirroring de bases de datos de SQL Server vamos a tener diferentes aspectos, tales como el que sería una transacción llega al servidor principal, se escribe en el log y ese log es transferido al espejo. Vean que aquí en el caso es modo síncrono. Todavía el cliente está esperando la respuesta del SQL Server. Se escribe en el log, se verifica que ya se escribió en el log del mirror y se envían el ACK al cliente. Entonces, así es como funciona toda la parte de mirroring. Como vemos acá en esta presentación, estamos haciendo un repaso por los diferentes métodos de alta disponibilidad que tiene SQL Server. Hemos visto log shipping, backup y restore, y ahora estamos hablando de mirroring. El modo de mirroring se puede configurar dentro de el SQL Server y lo que nos da es algunas opciones importantes. Primero, lo que sería el de alto rendimiento. Eso significa que es un failover asíncrono. El failover asíncrono funciona de la siguiente forma. Por ejemplo, recuerden que tenemos una base de datos principal que tiene un espejo, que sería este otro servidor. El cliente envía una petición hacia el servidor principal, que es una transacción. Esa transacción se escribe en el log del servidor principal, se transfiere al espejo, pero inmediatamente devuelve el control al servidor principal y le da el ACK o el acknowledge al cliente. El cliente puede seguir trabajando. Vean que todavía faltan algunos pasos que tienen que ser implementados en el servidor secundario. En este caso, se escribe en el log y se continúa con las transacciones y el ACK se da entre servidores, pero el cliente no tuvo que esperar a que se diera toda la escritura en los dos lugares. Por eso es que se llama de modo asíncrono. Ahora sí, volvemos acá. El modalidad de alto rendimiento asíncrono sin testigo significa de que me da mayor rendimiento de datos. El failover es manual. Eso quiere decir de que si falla el servidor principal al no tener un testigo, lo que va a hacer es precisamente que si falla el servidor principal, yo voy a tener que ir manualmente y pasar el servidor secundario como servidor principal. Puedo tener el nivel de alta protección síncrono sin testigo. Eso significa igual failover manual, no se da pérdida de datos, porque recordemos que cada transacción, antes de devolverle el control al cliente, cuando se está en modo síncrono, se tiene que haber escrito previamente en las dos bases de datos, en la base de datos principal y en la base de datos espejo. Y después tenemos alta disponibilidad con testigo. Eso significa con el witness que se da un failover automático, porque el witness es el que va a determinar si un servidor está arriba o abajo y va a establecer cuál es el servidor que tiene que atender a los clientes. Entonces tenemos diferentes opciones en todo lo que sería la configuración del mirror. Entonces eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Han existido algunas mejoras en todo lo que sería el mirroring en SQL Server 2008. Se ha dado específicamente con todo lo que sería mejoras en la compresión de las transacciones y corrección automática de páginas erróneas. Otro de los aspectos de alta disponibilidad que ustedes podrían considerar cuando están trabajando con una infraestructura de SQL Server es el failover cluster. En este caso, en el failover cluster, se puede contar con las capacidades que ya cuenta el Windows 2008. Recuerden que el failover cluster es una capacidad del sistema operativo que es utilizada por el SQL Server. En este caso, se pueden tener hasta 16 nodos en la versión Enterprise de Windows.
que pueden formar parte de un servicio de failover cluster. ¿Cómo es que funciona el failover cluster? Usualmente vamos a tener dos nodos, digamos aquí tenemos nodo 1 y nodo 2. Estos dos servidores tienen SQL Server instalados. Estos dos también forman parte de un clúster. Ese clúster cuenta con algo que se conoce como el heartbeat. El heartbeat lo que está haciendo es determinando si uno de los servidores está arriba y dando servicios. En el momento que uno de esos servidores falla, se pasan los servicios al otro servidor. También se cuenta con otro concepto, que es necesario contar con una SAN, porque las bases de datos de SQL Server no se almacenan localmente en cada servidor, sino que en un dispositivo de almacenamiento compartido. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, tenemos que también dentro de estos dos nodos van a formar parte del clúster, y el clúster es accedido por los clientes mediante una IP virtual, que es controlada por los servicios de failover cluster de Windows. En este caso, ¿qué ejemplo podemos tener? Digamos que se inicia todo el sistema y los servicios de SQL Server empiezan a ser ejecutados en el nodo 1, la base de datos está en la SAN y los clientes se conectan a la IP virtual. Cuando los clientes se conectan a la IP virtual, el servicio de failover cluster les dice al clúster, identifica que el nodo 1 es el que está activo y redirecciona todas las peticiones hacia el nodo 1. Después, si por algún motivo falla el nodo 1, todos los servicios de SQL Server pasan a ejecutar en el nodo 2. Recordemos, la base de datos no se mueve porque está almacenada en la SAN. Y cuando un nuevo cliente se va a conectar, lo que hace la IP virtual es que redirecciona, en lugar del nodo 1, redirecciona al nodo 2. Entonces vean de que es otra capacidad que uno tiene de poder estar ejecutando diferentes servicios. Y que me van a brindar alta disponibilidad. Si queremos comparar los sistemas de alta disponibilidad de SQL Server, vamos a comparar Database Mirroring contra el clúster. Primero hay que ver de que Mirroring no es sustituto del clúster. La ventaja de ambos es que son transparentes para el cliente, recuperación rápida y no se da pérdida de datos. Si los comparamos en todo lo que sería capacidades, el mirroring tiene 2 copias de la base de datos, se utilizan servidores normales y la mirroring se da a nivel de base de datos. Si hablamos de clúster, se tiene una sola copia de la base de datos porque está almacenado en la SAN, se debe contar con hardware certificado para poder correr el clúster y además el clúster está basado en servidores, no es por base de datos. O sea, si ustedes ponen un SQL Server, una instancia de SQL Server en clúster, están poniendo todas las bases de datos que están dentro de esa instancia. No pueden escoger dejar una base de datos por fuera del clúster. Entonces, vean que tenemos todos los aspectos de alta disponibilidad. También debemos considerar aspectos de rendimiento. Uno de los aspectos de rendimiento introducidos en SQL Server 2008 y 2008 R2 es toda la parte del Resource Governor. El Resource Governor funciona de la siguiente forma. Permite que ustedes puedan definir con base en ciertos criterios que se toman del string de conexión, o sea, de los clientes que están conectando al SQL Server, ustedes pueden decidir cuántos recursos del SQL Server le quieren asignar a esa conexión. Por ejemplo, yo le puedo decir, este tipo de conexión que vienen de esta aplicación corporativa van a poder llegar a tener un máximo de X cantidad de memoria asignada y además un máximo de carga de trabajo, ¿verdad? Entonces podríamos controlar y asignar a las aplicaciones críticas altos recursos y alta memoria y CPU dentro de SQL Server, y aquellos que no son tan prioritarios le podemos asignar menos carga de trabajo. Eso permite que las aplicaciones que son críticas para nuestro negocio cuenten con los recursos adecuados y que no se vean
disminuidos por aplicaciones o por conexiones o por consultas que están siendo ejecutadas por aplicaciones que no son críticas. Otro de los aspectos que ustedes pueden considerar es aplicar compresión de datos dentro de SQL Server. Eso está muy disponible. Aplica ciertos algoritmos para poder disminuir la cantidad de datos que se almacenan y aumentar la densidad de información que está almacenada en una misma página. Eso lo que nos permite es poder disminuir la cantidad de entrada-salida dentro de las escrituras hacia discos y hacia memoria. También pueden considerar, en cuanto a lo que sería infraestructura SQL Server, la compresión de los respaldos. La compresión de los respaldos prácticamente puede hacer que los respaldos sean más pequeños y sean más rápidos, porque toda la información va comprimida. Entonces tenemos esas ventajas. Solo hay que considerar de que esas capacidades de compresión de datos solo está disponible en la versión Enterprise de SQL Server. Otro de los aspectos que hemos considerado y que ustedes tienen que estar tomando en cuenta es qué pasa cuando yo migro de una base de datos de versión anterior hacia una nueva base de datos. Primero, hay que determinar cuál es el mecanismo que vamos a estar utilizando. Podríamos utilizar un mecanismo de actualización en lugar o in place upgrade. Eso significa que ustedes, si ya tienen un servidor con SQL Server instalados, pueden actualizar hacia la nueva versión dentro del mismo server. Hay algunas restricciones con respecto a esto. Recordemos que nosotros tenemos versiones de 32 bits y de 64 bits. Y que algunas versiones de SQL Server requieren 64 bits. Por ejemplo, si yo tengo SQL Server 2008 64 bits, necesito el sistema operativo en 64 bits. Además, 2008 R2, tales como y también SQL Server 2012, van a requerir, por ejemplo, algunas actualizaciones del sistema operativo. Entonces, si el sistema operativo cumple con los requisitos que necesita la nueva versión, entonces podríamos hacer un in-place upgrade. De lo contrario, no vamos a poder hacer un in-place upgrade, sino que lo que tendríamos que hacer es un proceso de migración. En el proceso de migración, lo que ustedes van a tener que hacer es instalar un nuevo servidor con todas las bases de datos, con todo SQL Server, y hacer la configuración de las nuevas instancias y después mover las bases de datos de un servidor hacia el otro de forma manual. Eso quiere decir que ustedes van a ser responsables de hacer ese movimiento de datos. Entonces es importante que determinen esas estrategias. Algo que hay que considerar cuando se hace la migración o la actualización es que ustedes van a tener que tomar en cuenta que algunas funciones de Transact SQL cambian de versión a versión y algunas funciones son deprecadas. Eso significa de que algunos Transact SQL que utilizaba en esta versión pueden ser que ya no sean soportados en la siguiente versión. Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. Puede ser que nosotros decidamos pasarnos a la siguiente versión de SQL Server, pero que hay un Transact SQL que ya no funciona en esa versión. Para eso, ustedes pueden ejecutar un tool que es completamente gratuito que se llama el Database Upgrade Advisor. El Database Upgrade Advisor lo que les permite es determinar de una forma muy sencilla si la base de datos que ustedes tienen en una versión X o una versión determinada de SQL Server puede ser actualizada a una versión más reciente. Si se detectan algunos Transact SQL o configuraciones que son incompatibles, la herramienta se los va a indicar. Entonces es importante que lo tomen en cuenta también. Como vemos, existen dos formas de poder hacer esa migración o actualización. Cada una tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas de actualización es que es más sencilla, no requiere hardware adicional y las aplicaciones permanecen apuntando a la instancia que ya teníamos. Contras, menor control que tenemos sobre los procesos de actualización. Durante toda la actualización el servidor debe estar fuera de línea y no está recomendado para algunos componentes. Por ejemplo, se recomienda migrar los cubos de Analysis Service, no hacer una actualización. Si analizamos toda la parte de migración,
La ventaja es que nos da mayor control sobre el proceso de actualización. Se tienen 2 instancias de SQL Server en línea que permite hacer pruebas en paralelo. Los usuarios continúan trabajando mientras se hace la instalación y se da un proceso más sencillo de devolverse. Por ejemplo, si algo sale mal en la nueva instalación, hay alguna incompatibilidad que no se haya detectado anteriormente, podemos seguir trabajando porque tenemos la versión anterior instalada. La principal desventaja que tenemos es que necesitamos servidores adicionales y además que las aplicaciones tienen que ser redirigidas hacia el nuevo servidor que nosotros tenemos instalado. Entonces es importante que nosotros lo veamos. Aquí está una descripción de todo lo que sería el Upgrade Advisor. Ese Upgrade Advisor lo que hace es que analiza instancias de SQL Server 2000, 2005, 2008, 2008 R2 para poder determinar si se puede hacer la migración de forma transparente o la actualización de forma transparente. Aquí tenemos una salida de ese Upgrade Advisor donde nos vemos aquí de que cuáles serían las posibles problemas que vamos a encontrar durante la migración y la actualización de la base de datos. Entonces nosotros podemos utilizar esa herramienta como insumo para poder determinar posibles problemas que tenemos durante la actualización o migración. También nosotros podemos tomar algún ciclo de que sería la de actualización. Por ejemplo, cuando queremos actualizar de una versión de SQL Server a la otra, ejecutamos el Upgrade Advisor, nos da un reporte de actualización. Ese reporte de actualización vamos a tomar en cuenta qué es lo que se tiene que aplicar antes de realizar la actualización. Una vez que hemos corregido esos cambios, volvemos a ejecutar el Upgrade Advisor y hasta el momento que nos diga que no vamos a tener problemas a la hora de ejecutar, hacemos la actualización. Entonces eso es importante que nosotros lo tomamos en cuenta, que es todo el proceso de actualización hacia unas nuevas bases de datos. También existen unas diferentes opciones para migrar desde otros productos. Por ejemplo, si ustedes tienen Sybase, Oracle o Access, existen unos asistentes especializados que nos van a poder facilitar el proceso de migración desde esos productos y que aseguran que los datos migrados van a estar trabajando y almacenados adecuadamente en la nueva instalación de SQL Server. Si ustedes tienen un producto que no está incluido acá, si no es Sybase, Oracle y Access, también pueden realizar la migración por medio de paquetes creados con el Integration Services. Entonces eso es importante. Aquí les compartimos algunos enlaces. Estos enlaces nos dicen, sería cómo migramos hacia SQL Server desde distintas plataformas. También no nos olvidemos que existe integración entre SQL Server y otras plataformas, tales como lo que sería Integration Services y Vstock. Cuando nosotros queremos hacer una integración a nivel empresarial, ya que tenemos portales, BPMs, operaciones con partners, dispositivos móviles, EDPs, CRMs, mainframes y diferentes fuentes de datos, podemos hacer esa integración mediante todo lo que sería, ya sea mediante paquetes de Integration Services, que nos dejan todo lo que sería el manejo de datos hacia un lugar centralizada, ¿verdad? Donde aquí lo que podemos tener es una serie de fuentes que tienen que ir a una serie de destinos y mediante el Integration Services nos hacemos toda la integración. También podemos hacer una integración mediante Vstock, podemos incluir integración de datos e interacción con otros partners por medio de Vstock Server y que sean integrados dentro de SQL Server. Por eso es que si nosotros vemos este gráfico, SQL Server es una plataforma de inteligencia de negocios que puede integrarse con diferentes productos, no solo de Microsoft, puede integrarse con bases de datos de Oracle, tomar información de SAP, tomar información de Siebel, a través ya sea de Vstock o a través de Integration Services. Existen unas mejoras que han sido dadas en la nueva versión de SQL Server 2012. Vamos a entrar aquí un repaso pequeño acá sobre todo lo que incluimos en estas mejoras. La principal mejora es una conocida en cuanto a la alta disponibilidad, es que el failover cluster ahora es todavía mucho más sencillo de instalar en SQL Server 2012 y se incluye una nueva característica que es conocida como Always On. El Always On es una capacidad de tener mayor disponibilidad con menos costos.
¿Esto qué es lo que significa? Se genera un concepto que es conocido como una instancia de failover. Esa instancia de failover lo que nos permite es poder hacer cosas bastante interesantes, como lo que sería tener un clustering de bases de datos entre múltiples subnets, poder definir políticas de clúster, soporte para Network Attached Storage y soporte para que el TempDB ejecute de forma local. ¿Qué es lo que hace el failover cluster? El failover cluster funciona de la siguiente forma cuando está combinado con el always on. Nosotros tenemos unas bases de datos que están aquí ejecutando de forma local. Esas bases de datos pueden ser incluidas en algo que es conocido como un availability group. El availability group se convierte en un recurso del Windows Failover Cluster. Y el Failover Cluster lo que está haciendo es detectando la disponibilidad de ese recurso o no. Si por algún motivo ese servidor falla, ¿qué es lo que está pasando? Se puede pasar los servicios o el Availability Group puede pasar de un servidor al otro y los datos van a estar disponibles en el otro servidor. ¿Qué es lo que tenemos como mecanismo para poder sincronizar los datos? Vean que cada servidor tiene una copia de la base de datos o del Availability Group. ¿Y cómo se mantiene la sincronización? Se mantiene mediante un proceso llamado Aptic Log Synchronization. Entonces nosotros podemos tener diferentes servidores configurados con un failover cluster con almacenamiento local, vean que no es almacenamiento en SAN, y podemos tener sincronizadas las bases de datos entre ellos. La ventaja de esto es de que nos da un mecanismo de integración bastante interesante porque se integra con el failover cluster de Windows que ustedes ya conocen. Cuando hablamos del Availability Group, tiene algunas características interesantes. Dentro de esto, el Availability Group define la cantidad de bases de datos que van a estar incluidas, cómo se van a hacer las réplicas, el modo de disponibilidad y si el failover es automático o no. Como podemos ver aquí en la imagen, vamos a tener aquí diferentes Availability Group y vemos de que ese Availability Group tiene réplicas en línea en diferentes servidores. En este caso tengo un servidor con una réplica primaria y tenemos 3 réplicas secundarias con 2 bases de datos dentro de ese Availability Group, Always On DB y Always On DB1. Si por alguna razón el servidor de base de datos primario, o sea la réplica primaria falla, se empieza a atender de forma automática en alguno de los secundarios. Cuando vuelve el primario en línea, se hace la reconstrucción de forma automática. La ventaja de esto es de que estos mecanismos son transparentes para el usuario. Entonces es una forma de poder estar manteniendo alta disponibilidad. Por lo tanto, el Availability Group nos provee todo lo que sería protección de bases de datos y es un nuevo mecanismo que ustedes tienen disponible en SQL Server 2012. Existen diferentes escenarios de aplicación. Dentro de esos escenarios de aplicación es que ustedes pueden tener específicamente los Availability Group pueden dar alta disponibilidad sobre bases de datos que están tanto en instancias standalone o están en instancias de el failover cluster. Otra de las ventajas que podemos tener, recuerden que no necesitamos una SAN, sino que también podemos tener conectado a un DAS, un Direct Attached Storage local, ya sea regional o que tengo réplicas de forma geográficamente distribuidas. Por ejemplo, yo tengo aquí en este ejemplo un almacenamiento compartido y secundarias o réplicas secundarias en otros lugares. Por ejemplo, tengo una réplica principal acá, tengo otra réplica acá en esta región y otra réplica en esta otra región. Entonces, es una forma de poder tener más alta disponibilidad. ¿Cuál es la ventaja de la alta disponibilidad? Es que el Availability Group primero nos permite hacer un manejo de failover, pero a nivel de bases de datos se pueden contar con múltiples secundarios y que la ventaja es de que se puede agrupar las bases de datos. De hecho, que yo puedo tener varias bases de datos que se tienen que mover como un todo.
y que si una de esas bases de datos falla, todas tienen que ser movidas hacia una réplica, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas que tiene. Una de las limitantes que tiene es que se necesita el failover cluster de Windows 2008 R2. Aquí vemos un poquito más de detalles sobre todo lo que serían las Availability Group y en SQL Server 2012. Aquí tenemos diferentes instancias que están ejecutando en diferentes servidores de SQL Server, servidores físicos. Cada uno tiene almacenamiento local. Como podemos ver, esta es la base de datos principal o la réplica principal y que va a tener réplicas secundarias en otros servidores. Si por algún motivo este servidor físico falla, alguna de las otras réplicas secundarias va a asumir el papel de réplica primaria. Entonces, eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Es una nueva modalidad que podríamos decir que es un intermedio o es una combinación entre failover cluster y mirroring de bases de datos. Aunque no es específicamente esa tecnología. Es otra tecnología muy parecida a mirroring que está trabajando en combinación de los Availability Groups. Entonces, es una de las ventajas que nosotros podemos tener. Otra de las ventajas es que uno podría tener una secondaries de solo lectura. En este caso, yo puedo tener una instancia secundaria que es utilizada para generar los reportes y que se mantiene en alto rendimiento. Como hemos visto, aquí esta ha sido una sesión que nos hemos pasado por diferentes aspectos de SQL Server, desde alta disponibilidad, alta escalabilidad y además hemos introducido algunas de las mejoras en todo lo que sería la infraestructura de SQL Server 2008 R2 y algunas mejoras tales como el Always On de SQL Server 2012. Si ustedes necesitan mayor información sobre alguno de estos temas, puesto que solo los hemos introducido, no hemos entrado en detalle en ninguno de ellos, no duden en contactarnos para que nosotros les enviemos mayor información más detallada con respecto a el tema en el cual ustedes quieran profundizar.